Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias y regresamos. Una nueva hora de misterios llega aquí a Radio Nacional para ser más, como decía ese indicativo que acabamos de escuchar. Un placer saber que estás ahí ahora en directo, conectado en Radio 1 y Radio 5, quizá mientras estás trabajando en la madrugada. Saludos para todos, nos encanta que estéis. Buen turno para todos los que estáis ahora trabajando en cualquier parte de España que nos escuchéis. Saludos también para los que en la radio online, en cualquier parte del planeta, estáis sintonizados con nosotros, y gracias por descargarnos, haciendo que lleguemos al 100% de popularidad y que seamos uno de los programas más descargados en la radio. Y ahora llega una hora con sorpresas. Nuestro siguiente compañero, Miguel Ángel Ruiz, nos trae un tema que todos estamos tocando. A veces detrás de la realidad hasta que vemos se esconden misterios. Escuchad lo que hay detrás de los DNIs que tenemos todos. Y entramos en esa sección dentro del Espacio en Blanco que nos habla de conspiraciones y a veces de no tanto. Conspiraciones, esas informaciones que no nos llegan siempre. Y tenemos a nuestro ingeniero favorito, Miguel Ángel Ruiz, con nosotros. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y aquí recopilando información para enterarnos y estar a la última de este mundillo de la conspiración. Qué bien, qué bien. Hacía tiempo que no pasamos por el Espacio en Blanco y volvemos en esta nueva temporada a abrir la puerta hacia esas informaciones que nos apasionan a veces. Y hoy nos vas a hablar del DNI. Exactamente, del DNI. ¿Del carnet de identidad? Sí, del carnet de identidad moderno, y a raíz de una cierta polémica que ha surgido en Alemania. Vale, empezamos contando un poco la historia del DNI porque es súper curioso. Empezaba en 1944, ¿no? Exactamente. Bueno, aunque habíamos tenido antiguamente lo que se llamaban cédulas personales, que bueno, algunas eran de la Edad Media, otras las puso Fernando VII. El caso que es que el DNI moderno nace el 2 de marzo de 1944 y fue una iniciativa de presidencia del gobierno, esto es, el general Francisco Franco, y nace con una clarísima vocación de tener controlado pues digamos a toda la población española, ¿no? Uh-huh. No es hasta el año 51 que empieza a implantarse, pero el esquema de implantación refleja muy bien ese, como digo, ese interés por controlar a la ciudadanía, y refleja muy bien también cuál era la prioridad o la pirámide de prioridades del régimen franquista, ¿no? Déjame que diga, aquí he leído que los primeros obligados a tenerlo serían los presos. Sí, exactamente, o sea, nació como un intento de controlar a los personajes más subversivos de lo que sería ese régimen franquista, y en segunda instancia mantuvieron también el DNI aquellos presos que salían en libertad vigilada una vez que salían de prisión, ¿no? En segundo lugar, se los implantó, porque esto fue progresivo, aquellos varones que por su profesión se habían obligados a viajar, es decir, todo lo que era la gente itinerante, también tuvieron el DNI después de los presos, y luego lo fueron implantando por ciudades. Por ejemplo, empezaron por los hombres residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes, luego los varones que habitaban las localidades entre 100.000 y 25.000 habitantes, y posteriormente fueron extendiéndolo a las mujeres, ¿no? Mujeres que viajaran, etcétera, etcétera, hasta al final completar el total de la sociedad, ¿no? Pero al principio las mujeres no tenían DNI, ¿no? Solamente las que viajaban. No, al principio fueron todos los hombres presos, hombres que viajaban, luego en ciudades grandes, y posteriormente a la mujer, ¿no? Lo cual es toda una declaración de intenciones de lo que consideraba él gente por importancia o por peligrosidad dentro del régimen. Qué curioso. Y a esos DNI se les puso números. Evidentemente Franco tenía el número 1. Franco tenía el número 1, de hecho empezaron así, ¿no? De hecho él se guarda hasta el número 10. La mujer de Franco, Carmen Polo, es el número 2, su hija es el número 3, y luego guarda
guarda desde el número 10 al 99 para la familia real, ¿no? Para los Borbones. Así Juan Carlos y Sofía son el 1 y el 10 y el 11, respectivamente. Y el 13 se queda vacante, se queda vacío por digamos, por superstición, ¿no? La asocian a la mala suerte. Uh-huh. Y a partir de ahí luego ya van en cadena, digamos, toda la numeración, ¿no? Cambió en varias ocasiones, al principio era verde, y de hecho nosotros, no sé si recuerdas, que hasta el año 91 tenían huellas digitales, que yo creo que solo gran parte de la población lo recordará. Sí. Y tenía datos tan curiosos como, aparte de las huellas digitales, que además lo asocian mucho un poco como a los presos, venía nuestro oficio, el estado civil, incluso el RH sanguíneo, ¿no? En el DNI. Hay una cosa muy curiosa con el tema del oficio, y es que en torno a finales de la década de los 70, cuando quitaron el oficio, mucha gente, lo que eran especialmente los títulos nobiliarios en España, protestaron al quitarle, digamos, lo que era su título nobiliario, porque entendían que les restaba protagonismo. Y fue curioso, ¿no? De cómo de alguna manera trataron de conservar ese privilegio. Qué curioso. ¿Costaba cuánto en principio? ¿25 pesetas? Eran 25 pesetas para los ciudadanos de primera clase, 10 pesetas para los de segunda y 5 para los de tercera. Digamos que estaban estratificados como por importancia en la sociedad. Y hay una cosa muy curiosa, y era que se facilitaba gratuitamente a los pobres de solemnidad. Es decir, que mira también qué frase tan tremendamente dura. Pobres de solemnidad. Pobres de solemnidad, sí. Y algunos otros productores en paro forzoso, etcétera, etcétera. Y eso se mantuvo hasta 1980, y ya a partir de ahí tarifa única para todos, ¿no? Exactamente. Menos mal que nos tocó esa tarifa única. Ahora nos cuentas un momento unas cuantas leyendas que hay. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche en el mundo de las conspiraciones con Miguel Ángel Ruiz. En torno a los DNI giran muchas leyendas. Dice que no se dan números de muertos a los carnets. O sea, los números van contando y nunca se repite uno. Salvo error, que también ha ocurrido en alguna ocasión, de alguna comisaría que ha asignado un número por error. Lo normal es que los números sean únicos toda la vida y para todo el territorio del Estado, ¿no? Lo que sí había, pues, determinados dimes y diretes, pequeñas leyendas, de que decían de que cuando una persona moría el número quedaba vacante y se le podía asociar a otra. Yeah. Eso no es verdad. Luego hay determinados números. Espera, explícame. No es verdad. Dice, yo tengo un número muy bajito de DNI. ¿Por qué? Pregunto. Pues la verdad que desconozco la razón. Yo soy el 79 millones y por lo que yo entiendo irían en numeración desde el año 51, que es cuando se empezaron a aplicar. Ya, pues el mío es muy bajito, y siempre he pensado que sería de alguien que, ya no lo necesitaba. Y dices que no, pues, que no se... La información que yo manejo es esa, de que realmente no se reutilizan. Curioso. Sigue contándome. Y luego hay muchos otros dígitos dentro del DNI que son dígitos de control, y hay gente, pues a lo mejor que después, en lo que es la parte de atrás, encuentra un 7, un 6. Eso es un dígito que se obtiene a partir de determinados cálculos, y que es también una manera de ver que el DNI, digamos, es real, no es falso. Pero había gente que decía que ese era el número de personas en España que se llamaban como tú. Esto también es falso y son simplemente dígitos de control dentro de lo que es el DNI. Bien, y todo eso cambia hasta que llega el DNI nuevo, ese que nos han empezado a darnos a todos, ¿no? ¿En 2006 ocurre esto? Sí, esto ocurre en 2006 y, en 2005, de hecho, es un Real Decreto, o sea, el del Real Decreto 1553-2005 de diciembre de ese año, y tiene una particularidad, es que ahí ya llega un chip, ¿no? Es un intento del Estado de informatizar la administración, etcétera, pero también con ello llega la conspiranoia, la leyenda, y desde luego y de una manera bastante intensa la desconfianza de bastantes grupos de ciudadanos, que de hecho te diré una
bueno, unos datos que maneja una estadística del año pasado, ¿Sí? es que la mayoría de las personas en nuestro país evita usar el chip de su DNI. Sí, en ese chip, ¿qué tipo de información se puede tener? Quizás lo que has estado diciendo, tu edad, dónde has nacido, la calle donde vives, o hay algo más todavía. Bueno, hay una serie de datos que serían esos, los básicos, que además estaban ya en la versión 2. Aquí el problema es que, y eso también ha generado bastante revuelo en las redes sociales, es que recientemente se ha actualizado de la versión 2 a la versión 3. Y la versión 3, aunque se supone que cuenta con más seguridad, también tendría más datos, presuntamente tiene, porque además el gobierno ha sido muy opaco con esta información, pero presuntamente tiene información de tu carnet de conducir, podría tener sanciones, tiene también datos sobre historial sanitario, datos sanitarios, y tiene una particularidad, una novedad muy importante con respecto al DNI versión 2.0, que quizás es lo que situó al DNI en el ojo de la desconfianza ciudadana, y era que por primera vez un DNI en la historia de España se podía leer a distancia. Tiene una tecnología que se llama NFC, que es una especie de lectura de campo cercano, y que un policía acercando un lector a unos centímetros del DNI es capaz de extraer los datos. El DNI se le pregunta electrónicamente y él transmite los datos, y se puede, saber toda la información que se guarda en un DNI sin que nosotros necesitamos presentárselo a la gente a las fuerzas de seguridad, ¿no? Increíble las cosas que cuentas. Digo una cosa, perdóname, yo soy absolutamente ignorante en esto. ¿Para qué servía o sirve ese chip? ¿Se pueden hacer transacciones o cuestiones electrónicas con el Estado, con el chip? Pues se puede usar para para muchas cosas, ¿no? Funciona como una firma electrónica y por ejemplo, pues todas las gestiones que serían en Hacienda, pues de pedir citas, presentar para borrados de la renta, etcétera, etcétera. El problema es que conviven varias versiones del DNI y además la gente no lo utiliza, y entonces hasta ahora la administración, por ejemplo Hacienda, aunque te ofrece la opción de que tú uses el DNI electrónico, también te deja que tú entres con un código, ¿no? Por ejemplo, para probar tu borrador de la declaración de la renta. Y ya te digo que no sé si era por desconfianza, poco uso o quizá desconocimiento. El caso es que la gran mayoría de los ciudadanos españoles procuran no usarlo. Yeah. Es curioso que nosotros tenemos DNI, pero hay muchos países en el mundo que no lo tienen, ¿no? No, y además es una cosa que incluso está casi en su ADN, ¿no? Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda no tienen DNI, y de hecho que cada vez que se intenta implantar se produce una respuesta ciudadana y airadas protestas, y finalmente no lo consiguen implantar. De hecho hay otras maneras, ¿no? En esos países de control o de, ¿no? Sí, de identificar a una persona por el carnet de conducir, por el pasaporte, etcétera, ¿no? Yo, de hecho, cuando viví allí, una de las cosas que te piden es cuando tienes una dirección postal y a partir de que consigues que un banco o alguien mande una factura a una dirección postal concreta, a partir de eso, por ejemplo, puedes abrir una cuenta en el banco, etcétera, ¿no? Cosa que normalmente... Sí, dime. Normalmente... No, cosa que normalmente pues nosotros haríamos directamente con un DNI, ¿no? Ya. El mundo oculto del DNI. ¿Hay alguna sanción si uno pierde o estropea el DNI? ¿Es un delito? Es un delito, digamos, que lleva una sanción, ¿no? Está, como te digo, en el Real Decreto 1553, y concretamente el artículo 8 habla de extravío, sustracción, destrucción o deterioro. Y en caso de que te haya pasado alguna de esas cosas, lo que tienes que hacer es que tienes la obligación de hacer un duplicado, ¿no? Realmente no lleva una sanción asociada, solamente el duplicado, que cuesta unos 10 euros aproximadamente el duplicar el DNI, ¿no? Yeah. Todo este asunto de hablar hoy del DNI ha surgido por una noticia muy curiosa, y es que los alemanes queman los chips de sus DNI al microondas para evitar ser espiados. Sí, y se supo
por un alemán, un chico de 29 años, que fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt a raíz de que al presentar su DNI, los agentes de aeroportuarios, la policía, detectó que no podía leer ese chip. Vieron que había sido manipulado y curiosamente fue detenido, cosa que contrasta con, por ejemplo, con el caso español, que no tiene ninguna sanción asociada, ¿no? Uh-huh. Este chico, pues una vez que le interrogaron y hablaron con él, se dieron cuenta que en Alemania había un cierto movimiento, no sé si un movimiento social, una moda o un cierto grupo de personas que además hacen tutoriales en internet sobre cómo freír el chip del DNI en el microondas y así inutilizarlo. En el fondo es que Alemania para esto es un país bastante curioso, ¿no? Porque si recuerdas, el año pasado, cuando salieron aquellas noticias de que Angela Merkel había sido espiada por la NSA, uh-huh, y que se habían detectado, que se supo, ¿no?, que la agencia estadounidense espiaba a los alemanes. A raíz de esta noticia, la venta de máquinas de escribir en Alemania creció espectacularmente. Es decir, los alemanes están muy preocupados con el espionaje y pensaron que la mejor manera de que no les controlaran, aparte del tema de los chips, es enviar y recibir sus cartas manuscritas o escritas a máquina, para que esas comunicaciones no sean electrónicas y por tanto nadie pueda interceptarlas. Estamos en un mundo tan tecnificado e interconectado que nunca se sabe lo que pueden estar haciendo con nosotros, ¿verdad, Miguel Ángel? Exactamente, pero han sido la historia, los datos y las filtraciones los que nos han dado la razón, ¿no? Es muy habitual que te llamen conspiranoico cuando se hablan de estas cosas, pero la verdad es que cada cierto tiempo hay escándalos que llegan a primera plana de medios convencionales y la verdad es que el río suena, pero porque lleva agua, ¿sabes? Curioso. Seguiremos hablando dentro de poco de robots y otro tipo de cosas que están ahí en nuestro mundo, que nos están llegando y que igual nos sirven para lo que nos han contado. ¿Utilizas mucho tu DNI, Miguel Ángel? Pues yo tengo que ser honesto y la verdad que a mí se me cayó el chip también. Ha sido un pequeño plástico que de hecho a veces... ¿Se te ha caído o lo has frito? No, se me ha caído. De hecho, te cuento que en las últimas elecciones estas autonómicas fui presidente de mesa electoral y estuve todo un día entero leyendo DNIs y hubo mucha gente que de alguna manera o bien se le cae o será por el uso y pues ahí están. Ahí está. Echar un vistacito, a ver, digo a nuestros oyentes cómo son vuestros DNIs. Miguel Ángel, gracias. ¿Forma de contacto contigo para que te sigan contando cosas o te digan cosas raras? O que me hagan llegar noticias como esta, porque muchas veces la gente, la verdad que me informa muchísimo de otros temas, de estos temas que es como una red de contactos. Pues yo tengo en Facebook, me pueden agregar a Miguel Ángel Ruiz, o si no, en mi página web, http://deep-politics.com, me pueden también localizar y estar en contacto conmigo. Repite la página web, perdón. http es deep-politics.com y ahí pueden ver noticias relacionadas con todo esto. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Te vemos dentro de poquito y seguiremos escuchando este tipo de informaciones, por lo menos para estar avisados. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel. Te veo prontito. Gracias. Hasta luego. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Un saludo para todos los amigos de Espacio en Blanco desde Utrecht, Holanda. Lo que escucháis al fondo es una orquesta automática. Lo único que su dueña toca es un sonajero. Un sonajero lleno de monedas. Sed felices. Esta noche, en Espacio en Blanco... Digo, pero ¿cómo va a llamar el abuelo? Yo pensando que ya se le había ido la cabeza. Dice, sí, ha llamado el abuelo por teléfono para decir que nos llevemos bien. Digo, pero vamos a ver, abuela, si es que el abuelo está muerto.
Y nos vamos ya con otro clásico del mundo del misterio. Os avisamos con tiempo. Para el año que viene se está organizando un nuevo congreso en Mazarrón. Como decimos, un clásico. Hablamos con Antonio Pérez, uno de sus organizadores. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya sabes, hemos empezado y ya la cuenta atrás y no paramos. Ya no vamos a parar de aquí de la fecha del Congreso. Y lo decimos con antelación. Fechas de Congreso, ¿cuándo es? Pues este año va a ser el sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2016, como siempre en el Centro Cultural de Mazarrón. El tercer Congreso Mazarrón Más Allá. Mazarrón. Y lo decimos con tiempo porque no hay muchas plazas, ¿verdad? Por si la gente quiere ir de otras partes de España, que empiece a moverse un poco, ¿no? Efectivamente, sabes que son solo 170 plazas y lo decimos con tiempo pues para que a la gente, valga la redundancia, le dé tiempo a una vez que tenga su entrada, pues ir mirando los hoteles, bien sea en el puerto de Mazarrón o bien sea en el pueblo, que es donde organizamos el congreso. Nos gusta que la gente pues no vaya agobiada, por eso lo anunciamos ya con un poquito de tiempo. Vale. Dime qué personajes van a estar. Pues este año vamos a tener a Elena Merino, Carlos Canales, Paloma Navarrete, Vicente Casaña, Jesús Callejo y un tal señor Miguel Blanco. Ah, también vamos a estar. Sí, y además vamos a tener dos novedades. Sí. Este año le damos una pequeña vuelta de tuerca más al Congreso y vamos a presentar una investigación de campo realizada en un edificio del siglo XVIII de allí, de Mazarrón, a petición del mismo ayuntamiento, y tendremos también pues un documental que ha tardado 4 años en hacerlo Jorge Sánchez, así que pues lo proyectaremos también en el Congreso. ...20 y 21 de febrero en Mazarrón. ¿Forma de contacto para la gente que tenga más información? ¿Se puede reservar una entrada o cómo se hace? Sí, muy fácil. Prácticamente es como el año pasado. Entran en el Facebook del Congreso, que es Congreso Más Allá. Pueden entrar también en la web del Congreso, www.congresomasallá.com, y en la web del Ayuntamiento, www.mazarrón.es. En cualquiera de esos 3 sitios van a encontrar una ficha de inscripción, pues rellenando esa ficha de inscripción y haciendo el ingreso, y pues con el resguardo del ingreso y esa ficha de inscripción se manda a congreso@mazarrón.es y ya están inscritos. ¿Por qué pedimos rellenar la ficha? Pues ya sabes tú por qué, porque damos unos diplomas y unas credenciales que queremos, lógicamente, que lleven el nombre y apellido de cada uno de la gente, del oyente que vaya a ir al Congreso. Y decir que el Congreso es de ayuda humanitaria, es decir, no es un Congreso lucrativo. Siempre. www.congresomasallá.com. Ajá. ¿Y la del Ayuntamiento? Es www.mazarrón.es, y como bien has apuntado tú, todo el dinero que se recaude es para la asociación Aspadem, los padres de niños disminuidos psíquicos de Mazarrón que no tienen ayuda estatal, y que la cuenta corriente, nunca me cansaré de decirlo, la ponen ellos, ni el ayuntamiento ni nosotros, la ponen ellos directamente, el dinero va a sus maltrechas arcas. Qué bien, así me alegro. 20-21 de febrero, Mazarrón, próxima cita del Espacio en Blanco ya iniciando el año que viene. Antonio, muchas gracias, seguiremos informando a nuestros oyentes y a los oyentes, apuntaros, a ellos esperamos. Nos vemos prontito. Pues prontito, y solo apuntar antes de irme que se nos olvida decir que vosotros realizaréis, como en los años anteriores, el programa desde allí. Vale, para que todo el mundo nos vea. Fuerte abrazo. Otro para vosotros. Hasta Buenas luego. Noches. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Hay mucha seguridad y poco turista. Lo que sí que ves es más refuerzo de policía y de controles. Nómadas, con Álvaro Soto. Túnez vive su peor crisis turística. El atentado de este martes es el tercero del año. Paro, museos vacíos y tristeza en un país que tiene mucho que ofrecer. Ahora vamos a caminar un poco por ahí para ver estas casas fenicias. Nómadas. Este domingo viajamos contra el miedo. Destino, Túnez. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Tres y 31, 2 y 31 en las Islas Canarias, seguimos en directo. En un momentito viene nuestro compañero David Cuevas
Si sois sensibles, no escuchéis esta parte del programa, ¿vale? Pero sí escuchar una nueva sección que estamos haciendo. Estamos dramatizando. Natalia Sotillos, nuestra realizadora, está dramatizando algunas historias que nos enviáis. Esta llega de Julio César Pastor, la llama La muerte y la rosa, y la voz es de nuestro compañero Santiago Francia. Escuchad. Ese mismo momento, sus ojos se abrieron y de su gélida boca brotó solamente una pregunta. ¿También tú quieres morir esta noche? Hola Miguel, buenas noches. Pues aquí estamos, a estas horas de la madrugada, ya es 3:34, a hablar de cosas que todo se ha dicho en programas como estos, con velas como estas y con la carencia de luces como la que aquí tenemos, pues son bastante propicias. Y dan un poquito de miedo. Sí, no nos gusta. Hemos de decir que no nos gusta, pero lo cierto es que la naturaleza de las historias que hoy vamos a narrar, que son historias reales, con testigos reales, con nombres y apellidos, e incluso con documentos sonoros reales de presuntos seres fallecidos que se ponen en contacto con nosotros a través del teléfono o de nuestros contestadores automáticos, lo cierto es que, como bien decías, está bien hacer ese aviso previo de que la cosa hoy quizá es como para taparse con la manta, lo cual está muy bien porque hace mucho frío, ¿no? 900-137-137 nuestro teléfono. He de decirte que a mí me han llegado hace algún tiempo algunos testimonios y algunas grabaciones de estas de supuestos seres fallecidos que de repente te dejan un mensaje en un contestador y que por lo menos sorprende. Por ahí va la historia, ¿no?, que nos quieres contar hoy. Efectivamente, son varias historias. La primera de ellas la protagoniza una persona, vamos a llamarla Daniel, y bueno, pues este oyente nos cuenta cómo hace 15 años, después de el fallecimiento de su abuelo, meses después, bueno, pues pasa algo, ¿no? Si te parece, dividido en 3 partes, vamos a escuchar su testimonio, porque lo cierto es que, en este caso, la palabra inquietante, los oyentes de Espacio en Blanco ya han podido ir escuchando pequeños avances, ¿no?, durante la primera hora del programa. Creo que la palabra en este caso le viene pintada. Vamos a escucharlo. Bueno, pues esto ocurrió en el año 2000. Resulta que mi abuelo, que era una persona muy, muy apacible, muy tranquila, que le gustaba mucho la rutina, muy familiar, y que no le gustaban nada las discusiones y se ponía muy nervioso siempre que discutíamos, pues el hombre falleció en torno a abril, y entonces su mujer, mi abuela, por parte de madre, pues se vino a vivir con nosotros, ¿no? Por aquella época vivíamos todos juntos en la misma casa. Y entonces, bueno, pues debido al choque generacional y algunos que otros problemas, pues empezó a haber bastantes discusiones en casa, sobre todo entre mi abuela y mi madre, discusiones algunas bastante fuertes. Y nada, pues un día vine yo de la facultad, a eso de las 3:30, y estaba mi abuela en jarras. Había fallecido mi abuelo hacía ya varios meses. Y estaba mi abuela esperándome en la puerta, ya enfadada. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa, abuela? Y dice, ¿sabes quién ha llamado? Digo, ¿quién ha llamado, abuela? Y dice, ha llamado el abuelo. Sorprendente, ¿no? Y sobre todo porque ya en la familia había broncas. Sí. El abuelo, concretamente, según nos contaba Daniel, ¿no?, siempre estaba disgustado por esas broncas, esas discusiones. Siempre estaba diciendo que no os peleéis, que no os peleéis, que dejadlo ya, ¿no?, que no os enfadéis. Y bueno, pues el caso es que este hombre fallece, y como nos cuenta en este caso Daniel, meses después se encuentra a su abuela fuera de casa, y bueno, le cuenta que ha llamado a su abuelo. Cuando le preguntaba por esto, algo absolutamente inaudito y un tanto absurdo, pues Daniel nos seguía contando la historia de la siguiente forma. Digo, ¿pero cómo va a llamar el abuelo? Yo pensando que ya se le había ido la cabeza. Dice, sí, ha llamado el abuelo por teléfono para decir que nos llevemos bien. Digo, pero vamos a ver, abuela, si es que el abuelo está muerto. Que sí, pero que ha llamado y ha dicho que nos llevemos bien, ¿ves? Nos habrá escuchado desde donde esté. Y yo, vale, entonces, ¿tú qué le has respondido? Dice, no, sí, no he hablado con él, ha sido un mensaje en el contestador. Entonces, claro, ya empecé a dudar de que a mi abuela se le había ido la cabeza. Digo, esto, no me digas que voy a descolgar el teléfono y voy a encontrarme la voz de mi abuelo. Me quedé bastante sorprendido. Entonces me acerqué al teléfono, levanté el auricular y se escuchó. Tiene usted un mensaje nuevo, mensaje recibido hoy a la hora tal, creo que eran las 11 de la mañana o así. Y
efectivamente, ahí lo que se oye es la voz de mi abuelo. No una voz como la de mi abuelo, sino la voz de mi abuelo, que decía claramente, llevaos bien. Entonces, me quedo blanco. Entiendo que es un mensaje moderno, porque hacía varios meses que había muerto mi abuelo, y eso no es una cosa que se deja y se queda ahí grabada sin que la familia se entere. Llevaos bien. Qué mal rollo, ¿no? No, qué bonito. Bueno, no, claro, pero imagina la situación, ¿no? Coger el teléfono y escucharte la voz de tu abuelo, que eso es estupendo y magnífico, pero claro, si tu abuelo lleva muerto varios meses, como que de entrada dices, ostras, evidentemente el mensaje es absolutamente positivo, y de hecho es un mensaje que no solamente recordaba su presencia, sino el hecho de que reiteraba ese mensaje de que se llevasen bien. Cuando le pregunto a Daniel sobre cómo reacciona el resto de su familia y sobre cómo era esa voz, qué matices nos puede recordar de cómo era la misma, bueno, pues él nos seguía contando. Lo escuché varias veces y ya a la segunda o la tercera me di cuenta ya de algunos detalles. Me di cuenta de que hablaba como si tuviera prisa, forzando la voz, porque, bueno, a él le costaba bastante en vida alzar la voz. Tenía, no un problema, pero sí que tenía la voz bastante modulada y le costaba mucho gritar. Entonces yo sí noté que estaba haciendo un esfuerzo. Parecía como que le iban a descubrir, o como que tenía prisa, o como que había algún problema técnico, ¿no? Entonces, después de escucharlo 3 o 4 veces, pues quedé convencido de que era mi abuelo. Vamos, como el agua. Y esperé a que viniera mi madre de trabajar, y ella lo escuchó y se echó a llorar. Se echó a llorar y lo borró en el momento el mensaje. Y hasta hoy, pues, lo niega, pero sí que lo tiene ahí como algo que nos ha marcado, ¿no? Yo creo que no fue ninguna confusión, que no fue otra persona, ni fue una imitación, ni fue mi abuelo en vida. Yo no, pero tampoco le encuentro explicación. O sea, técnicamente no puede ser mi abuelo. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con David Cuevas, cuando son las 3:41, 2:41 en las Islas Canarias, con algunos testimonios, supuestos testimonios de fallecidos que regresan. No es el único, como te he dicho, David, y abrimos el teléfono para que te llamen o te manden mensajes si hay más casos de estos. 900-137-137, por si queréis esta noche contar algún caso de este tipo, o nos mandáis luego un email. Y si nos llama un ser presuntamente fallecido, pobre Rosa, ¿no? Las saludamos desde aquí, que ya estamos viendo. Bueno, ella luego nos cuenta. Otro caso, además este es súper reciente, hace horas. Hoy mismo estaba con una compañera hablando precisamente con alguien que, está siendo testigo desde hace ya bastante tiempo y actualmente de lo que podríamos considerar un fenómeno poltergeist, ¿no? No solamente en su casa, sino en otros lugares. Es un fenómeno que la acompaña. Esta persona se llama María y, entre otras cuestiones, nos hablaba precisamente de algo relacionado con una suerte de llamadas que o bien hacía ella o bien le hacían, pero que no eran llamadas normales. No estamos hablando de la simple comunicación de un emisor y un receptor. Digamos que hay ciertas interferencias al respecto, y esas interferencias me recuerdan bastante al asunto que hoy estamos abordando aquí en Espacio en Blanco. De hecho, ella tiene muy claro que esas interferencias tienen que ver precisamente con ese otro lado. Si te parece, escuchamos lo que nos cuenta María. Escuchamos. Con Marisol y con cierta gente llamo y no la escucho a ella, o escucho cosas así, un tanto extrañas, es decir, como voces así un tanto como que si fuesen con eco y como roncas y una cosa así muy rara. Hostias, bueno, vuelve a colgar, ¿sabes? Y vuelvo a llamar. Eso sí me pasa. Me ha pasado varias veces. O a lo mejor te llamo a ti y no te escucho a ti. Y tú me estás hablando y yo no te estoy escuchando otra cosa. O a lo mejor porque con Marisol sí me ha pasado. La llamo a Marisol y es como, no. Y se escucha, y luego la llamo otra vez y la digo, tía, ¿lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, no me llames más, ¿sabes? Me estás acojonando. Y luego Marisol es muy curioso porque ella tiene una aplicación en el teléfono que todas las llamadas se quedan grabadas, ¿no? Se quedan las conversaciones y tal. Y luego lo hemos estado escuchando y es como, borra eso. O sea, no dejes eso ahí porque da miedo, no. O sea, lo siguiente. Qué curioso, ¿no?
Sí. Bueno, esto quizá de lo que me contaba es hasta cierto punto lo menos curioso, ¿no? Porque, bueno, eso quizá más adelante tratemos su caso, ¿no? Pero es muy llamativo, ¿no? Esas interferencias, como voces con eco, ¿no? Bueno, sería interesantísimo si se conservaran alguna de esas grabaciones, ¿no? Para poder escucharlas y poder analizarlas, bueno, pues con algo más de fundamento en este caso, que va más allá de lo que es el testimonio, ¿no? Pero es curioso, David, este tipo de comunicaciones parece que se están supuestos seres, ¿no? Que se están aprovechando de la técnica y están utilizando todos los sistemas que tenemos, ordenadores, teléfonos móviles, contestadores, ¿verdad? Sí, y de hecho es más que curioso, porque claro, normalmente todos los oyentes de Espacio en Blanco han escuchado hablar de psicofonías. Oye, podemos grabar algún tipo de dispositivo, ya sea analógico o digital, durante unos minutos, y parece ser que se pueden manifestar voces entrecortadas y demás, ¿no? Normalmente que se escuchan con cierta dificultad, o que se manifiestan, de hecho, con bastante dificultad. Pero claro, aquí estamos hablando de un teléfono que suena. Claro, para que un teléfono suene, alguien tiene que llamar, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, hay ocasiones en las que, tal y como hemos escuchado, quedan grabadas esos mensajes. Y son mensajes por regla general, y ahora vamos a ver varios ejemplos bastante claros. No es la típica psicofonía entrecortada, ¿no? Con lo cual, no sé, y la verdad es que a mí este tema me resulta bastante llamativo, ¿no? Cuando menos. Incluso nos han contado que algunos teléfonos que no estaban conectados, sonaba también esa llamada, de vete a saber de dónde, con esa voz que parecía que tenía un mensaje, ¿no? Como diría un maestro, no te adelantes, porque eso viene ahora un poquito después. Vale, no me adelanto entonces. Pero vamos a escuchar 3 grabaciones que, están ahí, son grabaciones, las podemos escuchar, cuyos protagonistas supuestamente son seres fallecidos. Las 2 primeras nos las ha cedido el compañero Pedro Amorós. Compañero nuestro, te mandamos saludos, seguramente está escuchándonos. Hola, Pedro. Efectivamente. Bueno, pues la primera grabación pertenece a un contestador automático que a él le facilitan a una persona. Bueno, pues recibe una llamada de alguien a quien esta persona considera pues una persona conocida, ya fallecida, que dice el mensaje: Isabel, te amo. Entonces, bueno, pues yo creo que lo mejor es que los oyentes escuchen este mensaje, que bueno, a priori es bonito, ¿no? Es un mensaje que no tiene por qué generar ningún tipo de inquietud por ahora. Está repetido varias veces para que podamos escucharlo. La voz es 3 veces está repetido, ¿verdad, David? Sí, efectivamente, como hemos, digamos que, adquirido el sistema clásico a la hora de escuchar psicofonías en radio, y hemos repetido todas las grabaciones 3 veces. Vamos a escucharlo. La verdad es que cuesta un poco escucharlo. ¿Qué dices? ¿Qué significa? Isabel, te amo. Isabel, te amo. Es como una voz metálica. Sí, esta no es de las fáciles, ¿no? No es como las 2 siguientes que vamos a escuchar, que sí que son bastante contundentes. Vamos a pedir a nuestros compañeros que lo repitan otra vez. Yo sí escucho Isabel por ahí abajo, pero el te amo es un poco difícil, ¿no? Sí, bueno, esto siempre, según lo que dice Pedro Amorós, y la verdad es que esto de las psicofonías es lo que tiene, que te dicen lo que va a sonar y automáticamente casi que hay una especie de sugestión o semisugestión previa y nos quedamos con ese mensaje. Yo sí que es cierto que quiero escuchar ese Isabel, te amo, así como metálico, ¿no? Isabel, te amo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Más o menos se escucha por ahí el Isabel, te amo, así un poquito raro. Sí. Esta era la primera voz, hay más, ¿verdad? Hay más. Esta otra sí que tiene una historia bastante dramática. Se le facilita, como decíamos, al compañero Pedro Amorós. Se la facilita una familia, concretamente una chica cantante muy famosa. No vamos a decir su nombre porque ella así se lo pidió a bueno de Pedro Amorós, y evidentemente lo vamos a respetar. Bueno, el caso es que el padre de esta mujer
se levanta de la cama un día y en el momento en que se está levantando de la cama le da un infarto y fallece de forma fulminante, ¿no? Un drama familiar. El caso es que horas después el contestador automático se activa solo y entra un mensaje. Un mensaje, este sí es muy claro. No sé si quieres que diga lo que vamos a escuchar a continuación o que sean los oyentes lo que directamente escuchen el mensaje, porque es, insisto, bastante contundente y tiene una reacción absolutamente directa con la forma en la que este hombre fallece. Ya, espérame, dices que entra directamente en el contestador. Sí. En el contestador se activa el contestador y automáticamente entra este mensaje. ¿Digo lo que dice? No, vamos a escucharlo y luego interpretamos. Vale, a ver si nuestros oyentes son capaces de... Vamos a hacer el experimento, venga. De interpretar lo que dice. Vamos a verlo. Porque me levanté y cuando me levanté... Porque me levanté y cuando me levanté... Porque me levanté y cuando me levanté... Pone los pelos de punta y se entiende clarísimamente, ¿verdad? Porque me levanté y cuando me levanté y se corta. Esto me recuerda mucho a lo que nos contaba Daniel, nuestro primer testimonio, cuando él definía esa voz como que daba un mensaje con prisa, como si tuviera un tiempo limitado, ¿verdad? No sé, es muy curioso y esto se amolda perfectamente a esta voz. Es tremenda. Y la voz es... Muy curioso, vamos a escuchar. Evidentemente se identificó como la voz del padre que acababa de fallecer, efectivamente. Escuchamos de nuevo. Porque me levanté y cuando me levanté... Porque me levanté y cuando me levanté... Terrible como suena. ¿Queda todavía alguna más o ya nos vamos? Queda una más. Antes lo adelantabas. Esta nos la cede Rafael Cabello, un gran amigo, pues investigador sevillano, que además que conoce mucho todo esto de la técnica, ¿no? Y él hace pues aproximadamente unos 15 años, entre 10 y 15 años, ahí tenía un programa radiofónico llamado Frontera Desconocida en Sevilla. Y bueno, lo que pasa es que cuando llega a la emisora le cuentan sus compañeros en la radio que se ha recibido un extraño mensaje. Lo curioso, tal y como adelantabas, es que cuando se recibe ese mensaje, lo que es el contestador, que era un contestador de cinta, una cinta de cassette, ¿no? Supongo que grababa los mensajes que se iban dejando de forma sucesiva, lo que era, en este caso, la grabadora de cassette, que hacía a veces de contestador, estaba desconectada a la red telefónica. Eso es lo que cuentan, en este caso, el personal de la emisora cuando Rafael Cabello llega y sus compañeros llegan allí y dicen, oye, ha llegado esto y estamos acongojados. Es decir, la verdad es que no hizo mucha gracia esa grabación. Entonces, bueno, Rafael, la explicación que él da, por intentar dar una explicación, aunque a día de hoy sigue sin poder, de alguna forma, o digamos más contundente, poder clarificar lo que pasó, es que esto pudo haber sido una broma, pero claro, no sabe quién la pudo gastar, no entiende a cuento de qué. Es una voz contundente, muy tremenda. ¿Y qué dice la voz? Y la voz dice, voy a morir, aunque ellos la interpretan como vais a morir, con un deje sevillano ese vais a morir. Entonces, bueno, que sean los oyentes quien interpreten. Ojo, porque esta tiene tela, avisamos, para que la gente no se nos asuste. Mira, nuestra compañera se quiere del control. Terrible esta voz también, ¿eh? Es que estas cosas no se pueden poner a las 3:53 de la madrugada, Miguel. David, vamos a hacer el llamamiento de si hay alguien más que esté recibiendo, que haya recibido este tipo de mensajes, que nos lo pase. Vamos a iniciar una investigación a ver de dónde pueden venir todas estas voces. No vamos a repetir esta tercera porque queremos dormir tranquilitos esta noche. Bueno, pues estupendo. Cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros, hay un correo electrónico, lo comento. Sí. David Cuevas, @gmail.com. Lo repito. David Cuevas,
espacioenblanco@gmail.com, todo junto, y cualquier caso de estas características o de otras de tipología extraña serán bien recibidas. Y para cerrar, yo me quedo con un mensaje que recibíamos antes, ¿no? La compañera Rosa, que está aquí presente, y yo, pues, ahí precisamente en Facebook, un oyente decía, a mí lo que realmente me hace ilusión es recibir llamadas de los vivos. Entonces, bueno, pues vamos a quedarnos un poco con esa nota simpática para desdramatizar, yo creo que estas grabaciones, estas historias humanas con nombre y apellidos, que lo cierto es que resultan bastante tremendas, ¿no? Gracias, David. Y llamadas de vivos hemos tenido muchas, ¿verdad, Rosa? Rosa Rodríguez, nuestra compañera. Hola, buenas noches. Sí, hemos tenido muchas llamadas hoy, además mucha gente que cree en las hadas. Sí. Y eso que parecía que no nos llamábamos al principio, pero quizás están enganchados con el programa, ¿no? Y nos llaman hasta que no les decimos que llamen más. Y esa foto que nos han sacado... Bueno, han tuneado una foto nuestra amiga Carmen María del Ángel, donde se os ve a ti y a Gonzalo rodeados de hadas. Aquí en porque el nosotros sí creemos que existen las hadas. Y le hemos dado las gracias por esa foto tan bonita, ese recuerdo. Y en cuanto a un oyente que no es verdad que hace alusión a las llamadas telefónicas, pero dice de los familiares, que lo que echa de menos son a los familiares, las llamadas de los familiares que no suenan, que no suenan, pero los vivos, los familiares vivos. Vale. Forma de contacto con nosotros, tenemos un contestador. Bueno, tenemos el contestador de 7 días a la semana, el 91 346 1055, y luego tenemos el correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. En el Twitter ya vamos camino de los 9.000 seguidores. Os recuerdo que es @eblancoradio, y luego en el Facebook tenemos ahí un grupo donde también os invitamos a participar. Perfecto. Gracias, Rosa. Seguimos en contacto a través de esas líneas, las redes sociales que lo llaman. ¿Vale? Eso es, os esperamos. Gracias, David, gracias, Rosa. Casi nos vamos. Y terminamos por hoy. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Amaya Cuesta de Navarra, Guadalupe Artiles de Las Palmas de Gran Canaria, María Jesús Rodríguez de Cantabria, Sergio Serra de Madrid y Salomé Gómez de Zaragoza. Ponos en contacto con nosotros para tomar la dirección y os mandamos ese premio. Gracias a todos por la participación. Terminamos, como decíamos, por hoy. Se nos ha hecho corto, muy corto. La semana que viene más. Viene una invitada especial a enseñarnos un poco cómo aprender a ser brujas. Feliz semana. Mientras tanto, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música, y el recuerdo, os necesitamos para llenar el espacio en blanco en 7 días aquí en Radio Nacional. Cuidaros, feliz semana. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.